Muy bien, vaya a Romanos capítulo 5 versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el 11. Y ya voy a hacer una premisa introductoria. Después de la premisa introductoria, un desarrollo conforme a esa premisa, que va a incluir unas referencias cruzadas. Y después de esas referencias cruzadas, una enseñanza expositiva versículo a versículo del texto que vamos a enseñar, que va a ser nuestra conclusión. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahí. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen? Romanos capítulo 5 versículo 1 hasta el versículo 11. Ahora sí. Muy bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, y añade el apóstol, y no solo esto, o sea, súmenle a lo que les acabo de decir, que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿La paciencia qué? Prueba. ¿Y la prueba qué? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún campeones, Cristo murió. Excuse me. Perdón, ¿cuál excuse me? Excúseme. A ver, una vez más, hermano. Que siendo aún ¿qué? Y eso como que esa palabra cuesta, ¿no, hermano? ¿Cierto? Nos encanta que nos llamen campeones. Que siendo aún ¿qué? Ahí no, como que no vocalizamos tanto. Ahí con pecadores. No nos gusta mucho. Que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Cuál sangre? La de Cristo. Por él, ¿por quién? Diga Cristo, seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Muy bien, ahí quiero que estén muy claritos, ¿sí? Muy claritos. Porque si siendo enemigos que éramos, entonces ¿cómo es que se enseña? No, lamentablemente, no, como escuché por ahí que dice o estás con Dios o estás sin Dios. Ese es un mal planteamiento, hermanos. O estás con Dios o estás con Dios. Eso suena, contra suena muy livianito, te cuento, bastante liviano. O estás con Dios, mire su Biblia, no me mire, o tenga la seguridad que lo puede estar sacando de la iglesia. A ver, mire su Biblia. O estamos con Dios o enemigo suena más, ¿no? Claro, no gustar mucho, no gustar. Eso de que estoy con Dios o estoy sin Dios, no. O estoy con Dios o soy enemigo de Dios. Punto. Aquí no cabe términos medios, hermano. Por eso revise su Biblia, hermano. Y dice la palabra, porque si siendo enemigos, ¿qué pasó, Pablo? Fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? ¿Por la muerte de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos mediadores ves tú ahí? ¿A quién? No me va a decir que Jesucristo, la Virgen y el burrito que los acompaña. ¿Sí? ¿María y José? No. A propósito, los 3 reyes magos, ¿los ves ahí? ¿Cuántos eran los reyes magos? Eran 3, ¿no? ¿Quién dijo 3? Ya la hermana por aquí sonríe porque ya le puso al negrito Baltasar. Y le probamos a través de Mateo, ¿no? Que no eran 3, ¿cierto, hermano? Así los hayan puesto las figuritas
Bueno, sigamos, santos de Dios, para no caer en distracciones. Y dice la palabra que fuimos reconciliados, ¿por quién? Con Dios, por la muerte de ¿quién? De su Hijo. Aquí no está la Virgen por ningún lado. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Respetuosos de María, pero ¿cómo no? Pero quien derramó su sangre y fue a la cruz fue ¿quién? Cristo. Para el perdón de mis. Punto. Ahí no hay nada más que decir, hermano. Sigamos. Y no solo esto. Y Pablo sumándole a la lista las bondades de nuestro Dios, ¿no? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, que tu palabra sea predicada con pureza. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, declárome el más falible de los predicadores, Señor. Por eso te pido, buen Dios, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, para poder predicar con limpieza y con pureza los principios y las verdades eternas. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados santos, mi salvación. Ahora, decimos mi, ¿no? Y se colocó el título de mí porque es como si me apropiara, ¿cierto? Como que es mío. Si yo por aquellas cosas le digo al hermano, este es tu regalo, es una baratija, me da pena contigo, ese es tu regalo, y el hermano lo luce, y a partir de ahí el hermano mira que realmente qué tan baratija es. Usted, ¿qué es lo que usa el pastor? ¿Cómo están los diezmos y las ofrendas? Usted, a ver, de pronto es un Rolex. No, hermano, una baratija. Allí donde doña Mary y te enciman las gafas por 35,000 pesos. La cacharrera doña Mary allí. Bueno, sigamos. Entonces, amados santos, si se te dice, mira, aquí está el regalo, ¿cierto? Después, dentro de 3 o 4 meses, yo no le puedo decir a él, oye, hermano, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me devuelves lo que te regalé? La pregunta es, ¿entonces efectivamente fue un regalo? ¿Fue un regalo? No, definitivamente no. Una de las doctrinas, amados santos de Dios, fundamentales para el pueblo de Dios es la doctrina de la salvación. ¿La doctrina de qué? De la salvación. Existen doctrinas fundamentales, existen doctrinas básicas que son las que el creyente debe atesorar, y esto para salvación. Y existen doctrinas generales que no atentan contra la salvación. La doctrina fundamental del verdadero creyente es que no hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y que somos salvos no por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se vanagloríe. Y que somos salvos no por obras, porque nuestras obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Un trapo de inmundicia en el Antiguo Testamento hacía referencia a un trapo menstrual ya utilizado. A nuestro tiempo, a una toalla higiénica ya usada. Eso vienen siendo nuestras obras para salvación. ¿Me estoy haciendo entender? Dicho esto, creo fervientemente que no existen sino 2 religiones en este planeta. Una religión que dice que para lograr la salvación hay que hacer obras. Y la otra, que somos salvos por pura gracia. Y esto por medio de Jesucristo. ¿Claros, hermanos? ¿Sí? Entonces, a ser muy cuidadosos con la doctrina fundamental básica, hermanos.
doctrina fundamental como la de la salvación, que pareciera por momentos para nosotros como una ecuación imposible de resolver desde nuestra perspectiva humana, acostumbrada como a razonar y a poner lógica, y esto de acuerdo muchas veces a nuestra conveniencia. Explicación a lo anterior. Dicho esto, ¿cuándo consideras tú que un juez es justo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hermano, yo no estoy en un museo de momias. ¿Cuándo consideras que un juez es justo? ¿Quién me dice? Aquí está que ronda una mosca. Muy bien, cuando dicta el veredicto según la ley. Y si fue de alguna manera hallado en flagrancia, el veredicto es culpable, ¿sí o no? Y el juez bueno se considera aquel que no se deja sobornar. ¿Me estoy haciendo entender? Un juez bueno es aquel que no se deja sobornar. Un juez bueno, justo, es aquel que hace cumplir la ley. Es aquel que deja caer todo el peso de la ley sobre el transgresor. Es en ese preciso momento donde muy seguramente, no sé si a usted le ocurrió, a muchos, incluyóme, cuando fue atrapado este ser llamado de apellido nefastamente en la historia de nuestro país, Garavito. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quién no lo recuerda? ¿Y quién no recuerda el último episodio cuando dijeron parece ser que puede quedar libre? ¿Alguien recuerda ese episodio? Uy, hermano, estallaron las redes. Ese infeliz, ¿cómo va a salir? Desgraciado, por mí que se pudriera. Y ojalá si no lo encontrásemos que fuese partido por la mitad a la hoguera y crucificado. Claro, pues todas esas atrocidades pareciese ser que merecían semejante castigo, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Es indudablemente que sí, eso es clarísimo. Y muy seguramente nos sentamos algunos en el trono de la justicia. O mejor, en el salón de la justicia, nos sentamos allí y dictamos el veredicto. Que porque lamentablemente en nuestro país no existe la pena de muerte, porque no la silla eléctrica, y después de la silla eléctrica le aplico la inyección letal, y después de la inyección letal a la horca y a la guillotina, y para terminar con aquel que pase por la hoguera. Muy bien, pues sí, seguramente estaríamos aplicando la ley con rigurosidad, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y el juez estaría aplicando la ley con rigurosidad y estaría siendo un juez bueno? Sí, claro. Pero bueno, muy bien. ¿Y qué, amados santos, si esa ley tuviese que aplicarse con rigurosidad a ti o a mí o a uno de nuestros familiares por nuestras transgresiones frente a Dios? Ahí ya la perspectiva cambia un poco, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Ahí tendríamos que acudir a ¿qué? ¿A sobornar al juez? En el caso de nuestro Dios tenemos que acudir a sobornarlo, a derramar lágrimas de cocodrilo y a que fluya espeso, ¿cómo se diría? Así, fluido nasal. Que pareciera que algunos, ¿no? Como que lo practican fielmente. Mucho remordimiento y cero arrepentimiento. Les dura el dolor por el pecado lo que dura un merengue en la puerta de una escuela, hermano. ¿Y qué si esa ley hubiese sido aplicada a nosotros por transgresores? Porque les voy a recordar, de los principales transgresores de la ley, cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que no hay ni uno solo justo, no hay ni uno solo bueno, no hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecíamos? Escuche, mire su Biblia.
o usted se mete en un lío con este pastor que se le sale el pastor alemán cuando usted responde lo que no es. Escuche lo siguiente, amados santos. ¿Qué merecíamos nosotros que cayera sobre nosotros? A ver, lea su Biblia. ¿Qué? ¿Dónde está el texto? ¿Quién me dice? Versículo 9, hermano. ¿Qué nos merecíamos? Que sobre nosotros fuera ¿qué? La ira de Dios. ¿De qué fuimos salvos? Y le pregunté a un cristiano con 30 años en la iglesia, ¿de qué fuimos salvos? Y dijo el de capirote, del infierno. No. ¿Fuimos salvos de qué? De la ira de Dios. Toda la ira del Padre era sobre quién? Sobre nosotros. Pero hubo uno que se puso entre el Padre y nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Mire, el plan de salvación existe, es una doctrina que existe desde el comienzo hasta el final de la palabra de Dios. Uy, ¿cómo así, pastor? ¿Desde el comienzo? Sí, desde Génesis. Desde Génesis está el plan de salvación. Desde Génesis está que hubo sacrificio. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Ya lo tienen? Génesis 3, capítulo 21. Por si alguna cosa, hermano, primer libro de la Biblia, por si alguna cosa. No sabemos, ¿no, hermano? 3:21. Dice la bendita palabra del Señor. Y el Señor nuestro Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y ¿qué? Y los vistió. ¿Usted ve ahí el plan de salvación? ¿No lo ve? ¿Sabe cómo se representa el plan de salvación? Por un mediador. Y el mediador para nosotros, Cristo. Y Él representa el máximo sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Claros? Veamos entonces, dice la palabra, mire cómo actúa el Señor desde el comienzo, mostrando cómo iba a ser el plan. Adán y Eva caen en pecado. Ellos intentan tapar su ¿qué? Su vergüenza, su pecado, ¿sí? Con plantas, con higueras, ¿cierto? Esto es como su propia religión. Tratan de taparse. Pero el Señor dice, no, espera un momentico. Esto no los va a librar ni los va a guardar. Eso es lo que ustedes están haciendo, pero yo tengo un plan diferente. ¿Cuál es el plan? Mírelo acá. Y el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunta, ¿de dónde salieron las pieles? ¿De dónde? ¿De dónde? De los animales. ¿De sacrificio de quién? Pregunta, ¿qué culpa tenían los animales? Aquí vamos entonces al nuevo pacto. Tenía que ser el Hijo de Dios sacrificado. ¿Qué culpa tenía Cristo? ¿Quién era el culpable? No hable en plural. Sí, porque eso de nosotros cuando salen después de aquí, salen de la iglesia, uy, esa manada de pecadores, nosotros. ¿Quién era el culpable? ¿Sobre quién debió de haber caído la ira? ¿Sobre quién fue? Sobre el Cordero. Sobre el Cordero santo y sin mancha. Sobre él fue toda la ira del Padre. Y no solamente fue una ira física, la ira esa física que muestran, no sé a quién le ha ocurrido, este mosco me tiene seco. No sé a quién le ha ocurrido o han visto de alguna manera que ven un crucifijo y ven a un Jesucito así. Y todos como que, ay, pobrecito, ay, o ven la pasión de Cristo y se quiebran, ¿no? Ay, la pasión de... Mire, hermano, la pasión de Cristo es Pinocho con respecto al castigo y el flagelo que recibió Cristo. Y no solamente fue un flagelo físico, sino de su alma. ¡Ay, Padre! Si es posible, aparta de mí
este preciso instante, pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tú. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Yo sé, Padre, que tú no quieres que ninguno se pierda. ¿Y sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quién de ustedes pone o está dispuesto a pagar por otro? ¿Quién daría su vida por otro? Nadie. ¿Quién daría su vida por otro? Y más un culpable. Nadie, hermano. Y no fue que los romanos asesinaron a Jesús. No fue que los fariseos se fueron contra Jesús. No, hermanos. Es que dice la palabra que el Padre dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. Y en ese dar, hermano, tenía que ser todo el pecado sobre Cristo. Tu pecado y mi pecado fue sobre Él. Y Cristo en ese momento se convierte en una llaga, hermano. ¿Y sabe qué significa esa llaga? Dice, porque por tu llaga fuimos ¿qué? ¿Fuimos qué? Curados. Y entonces esto lo utilizan algunos para hacer milagros. Por la llaga de Cristo fuimos sanados. Hermano, ore de esta manera. Tiene tos, por la llaga de Cristo fuimos curados. Sufre de reumatismo, sí, Señor. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Sufre de artritis, sí, Señor. Por la llaga de Cristo. No, hermano. No podemos utilizar la sangre ni el sacrificio de la cruz para estas nimiedades. Fuimos sanos, escuche, de la infección del pecado. Por eso Cristo se hizo como una llaga. ¿Me estoy haciendo entender? Una llaga llamada pecado. Y la ira del Padre fue sobre él. No fue solamente lo que ustedes vieron o lo que algunos ven por las películas o como azotan a Cristo. Que sí ocurrió, sí. Los centuriones, los de la época, los de la guardia pretoriana, soldados de 1,80, 1,90. No es como lo muestra esta película de Mel Gibson, que puede ser respetable, muestran unos enanos azotando a Cristo. No, era 1,80, 1,90, guardia pretoriana. Látigo de 4 puntas, de tripa, de cordero y ojalá joven, que hacía flexible ¿qué? Al látigo. Puntas de hueso y metal filudo. Embriagados y con odio. Súmele a eso. ¿Qué ocurre? Cristo al cepo. ¿Qué pasa con Cristo al cepo? ¡Pah! Primer latigazo, hermano. Se incrusta en sus carnes. Y para poder sacar de esas carnes, porque se incrusta el soldado romano de esa guardia pretoriana de 1,80 con ese odio intenso, ¡bah! De ese talante fue el flagelo. ¿Sabe por quién ocurrió esto? Por tu pecado y por mi pecado. ¿Cuál campeón que hay en ti? ¿Cuál que me merezco más? Si lo que merecías tú y lo que merecía yo era la ira del Padre. Era que sobre nosotros fuera toda esa ira, hermano. No podemos perder de vista, amados santos, tan preciosa doctrina, la de la salvación. No la podemos perder de vista, hermanos. Somos salvos por medio de Jesucristo. Por Él fuimos justificados porque Él es nuestra propiciación. ¿Nuestra qué? Increíblemente le pregunta uno a los cristianos, deme la definición de propiciación. Alguno dijo el lavatorio de los pies. Ay. Propiciación, amados santos de Dios, para los que toman sus apuntes juiciosos, viene de un término que se denomina allí hilasmos. ¿Y qué significa propiciación? Significa que la ira de Dios por mi pecado fue aplacada por Cristo. ¿Me hice entender? La ira de Dios por mi pecado fue aplacada ¿por quién? Por la persona de quién? De Cristo.
Aquí, ¿quién se pondría para castigo por su hermano? Aquí entre nos, aquí. Cierren la puerta, mijos, para que el vecindario no escuche, que da como pena. ¿Quién se pondría por castigo a cambio de su hermano? Levante la mano. Voy a hacerle tan solo una prueba. Yo recuerdo cuando chico, vamos aquí, esto es bien lindo. Qué garantía la que tienes. Me acuerdo cuando se rompió una vajilla, creo que fue, ¿no? A la Gladys, yo no me acuerdo. Gladys es mi mamá. Y entonces, pues parece ser que se le había regalado la abuelita, que había. ¿Cuántos saben que a veces tenemos unos apegos hartísimos, ¿no? ¿Sí o no? Conservamos la vajilla que le dio la abuelita de la otra abuela. ¿Y cuánto tiene esa vajilla? 65 años. Oye, ¿y por qué no la usan? No, porque pues la heredamos de la abuela. Mientras tanto, pues consumen el chocolate en Totuma, pero no usan la vajilla. ¿Y usted por qué guarda todavía ese vestido que tiene ahí? Porque es que ese vestido me recuerda cuando hice la primera comunión con mi primo. ¿Cuánto hace? Hace 62 años. Pero lo guarda porque no sabe para qué le pueda servir. Y recuerdo tanto que por alguna razón se rompió. Y pues se rompió. Y sí les debo hacer una confidencia. Miguelito se quedó callado. Vamos a hablar de otro. El ratón Miguelito se quedó callado. Entonces yo dije, yo me quedo callado. ¿Por qué? Porque yo sabía de alguna manera que si no digo nada, pues yo era el único varón, o soy el único varón de entre tres más hermanas de edad que yo. Y entonces yo dije, bueno, todos voltean a mí y dicen, ay, no, Ventania, su hermana es así de viejita. Y yo recuerdo que yo dije, yo no digo nada porque sé que mi papá no se va a meter con mis hermanas, ¿sí? Si de pronto a una de ellas culpamos y yo no tengo que pagar el precio. ¿Sí me va a entender? ¿Sí? Entonces yo me quedé callado y dije, ¿quién rompió eso? Entonces no, que no fue nadie, no, que no fue nadie. Entonces una de mis hermanas sí no estaba dispuesta. No, esta dijo sí, no. Momentico, vamos a pagar nosotros por él. No, digamos la verdad. Y armaron las tres su sindicato y dijeron, fue él. Pero no iban a estar dispuestas a pagar un precio por algo que no hubiesen hecho. ¿Sabe quién sí lo hizo? Cristo. Entonces no se cree usted el campeón, hermano. Es que hay algunos hermanitos o hermanitas que creen que han sido salvos por sus méritos. No, hermano. Somos salvos por los méritos, las virtudes y las excelencias de Cristo, hermano. Por eso somos salvos. Usted está aquí porque, no, pastor, es que yo quiero hacer las cosas bien, es que yo quiero buscar del Señor. Es que, no, usted no está aquí por eso. Usted está aquí porque el Señor lo está buscando. Y la decisión es ya. Es que a veces creemos que son por nuestros méritos, ¿sí me hago entender? Y buscamos soluciones a ese pecado. No, la única solución frente al pecado es arrepiéntase. No hay otra, hermano. No hay otra. Cristo sí va a ocupar ese espacio que era para nosotros. ¿Cuál era ese espacio? Donde iba a caer toda la ira de Dios, del Padre. ¿Quién se pone en ese momento? Permítame el término poner. ¿Quién se pone? Cristo, hermano. Jesucristo. Ningún mérito hay. De pronto estoy hiriendo la susceptibilidad de un campeón aquí. No ofrezco disculpas, ni más faltaba. Pero voy a decirle, si usted cree que hay una obra en usted para su salvación, si usted cree que usted aportó algo para su salvación, ¿sabe que sí? Ustedes y yo sí aportamos. Oiga, ¿verdad? Cayendo en cuenta, ¿no? ¿Sabe qué aportamos? Pecado. Entonces viene Cristo, el Cordero Santo, sin pecado, hermano, y recibe y sobre él es toda la ira, hermanos. Infortunadamente estas ideologías hoy del humanismo y toda esta teología
comillas digo, no bíblica, yo digo son los grandes responsables de que muchos duden de su salvación, porque creen que es por sus obras. No, hermano, somos salvos por pura gracia, pero no abuses de la gracia. No abuses de la gracia. La palabra de Dios nos enseña que el propósito soberano de Dios desde la eternidad es el plan de salvación. Y Él elige a los creyentes en Cristo y realiza la obra redentora. Aplica tal obra en el hombre caído y ¿sabe qué hace con el hombre caído? En este caso conmigo, pecador. ¿Sabe dónde me pone el Padre? En la persona de Jesucristo. Por eso el cristiano no tiene sino una opción: reflejar a Cristo en su vida, no sus obras. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Reflejas a Cristo? ¿Reflejas a Cristo? Amados santos, la salvación, les tengo un notición, no se pierde. No se pierde. Pastor, y entonces en el caso de aquel que mantiene pecando y pecando y pecando, sencillo, no es salvo. No ha nacido de nuevo. Punto. Pastor, pero hizo la oración de fe. ¿Y? Es que hizo la oración de fe. Es que yo me acuerdo cuando mi primo, mi tío, mi abuelo, yo me acuerdo que pasó adelante y él con esa devoción pasó adelante, hizo la oración de fe. Claro, también estaba con su amante, pero hizo la oración de fe. Por el amor de Dios, hermano. No, uno no es salvo por una oración de fe. Uno es salvo por su confianza en Jesucristo. Y cuando la confianza de uno está en Cristo, uno deja de pecar. Y al pecado por su nombre. Lo que pasa es que este humanismo de hoy ha convertido bueno, estamos en un nuevo lenguaje para aprender, ¿no? Pues si hoy se habla de ellos, ellas y ellas, pues hermano, esto de todo se ve, ¿no? Pero les quiero decir algo, hoy se ha cambiado el término pecado. Y el término pecado entonces se cambió por enfermedad o adicción. No, hermano. La pornografía no es una enfermedad. La pornografía no es una adicción. La pornografía es. Wow. ¿Es qué? Pecado. ¿Qué se merece el aquel? Que la ira de Dios sea sobre él, ¿sí o no? ¿Pero hay esperanza para aquel? Sí. Se arrepiente e interviene Cristo. Y cuando interviene Cristo, el aquel deja de ver pornografía. Si veía 10 horas, por favor, hace inquietud al fondo. Gracias. Ven pornografía 10 horas. Entonces, hermano, como usted ahora recibió a Cristo, vea pornografía 2 horas. ¿Funciona así? No. ¿Qué son las adicciones? ¿Qué son? ¿Enfermedades? ¿Qué son? Pecado, hermano. ¿Cómo es posible, hermano, que hoy se le llame a la pedofilia una adicción? ¿Eso es qué? Pecado. Pecado, hermano. Consumo de alcohol, ¿es qué? Pecado. Tabaquismo, marihuanismo y todos sus ismos, pecado. No, hermanos, a las cosas por su nombre. Por eso es que hoy el evangelio se trata con liviandad. Y entonces hoy se predica, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Ven y acércate. Es para que seas feliz, para que prosperes. Ay, hermano, no digan mentiras. Dígame qué felicidad puede hallar una persona, ¿no? Cuando se le dice abandone su pecado, si es lo que más le gusta, ¿será que se va a sentir feliz? Lo más seguro es que prepare algo de fluido que puede salir de su laringe, faringe y pasar por el esófago y querer plasmármelo en mi cara, porque no le gusta que se le diga pecado. No hay otra opción, hermano. Y yo no estoy llamado, hermano, para divertir a cabras. Yo pastoreo ovejas.
y las llamamos a las cosas bíblicamente como deben ser. Pecado, punto, hermano. Eso no hay otra, hermano. Inmoralidad sexual. El estar mirando las damas, pastor, pues que hay que admirar la creación. Eso se llama lascivia. Inmoralidad sexual. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, pero qué culpa tengo si fui bendecido por esa señora que me dio 50,000 pesos más de cambio. Uy, gloria a Dios, bendecido. Eso se llama robo. ¿Claros? ¿Sí? Hermanos, no podemos mentirnos. Están en unión libre o están supuestamente en cierto noviazgo y con relaciones sexuales. Eso se llama fornicación. ¿Cómo se llama? Bien, vaya a Apocalipsis 21:8. Y por favor no me insulte a mí, hermano, ¿sí? No me haga colocar ahorita en las redes o en el Facebook: ese pastor es un calavera, lo saca uno corriendo de la iglesia, debería predicar con más ternura, con más amor. ¿Dónde está el amor de este desgraciado? No predica como debe ser, es que es de desgracia, está infeliz. Hermano, pues insulte a Juan. Yo no fui el de la revelación, hermano. Insulte a Juan. A ver, insúltelo. A ver, Apocalipsis 21:8. A ver, ¿qué dice la Biblia? Insulte a Juan. A ver, ¿quién quiere desahogarse hoy? No lo haga conmigo, por el amor de Dios. ¿Por qué me insulta a mí, a mis hijos o a mi esposa? Vaya a Apocalipsis 21:8. ¿Qué dice la bendita palabra del Señor? Pero es un término de contraste, porque viene de hablar que al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, ¿cierto? Viene de decir eso, pero término de contraste. Escucha. Los cobardes, ¿los qué? Pululan. Son como gérmenes al interior del cristianismo y se reproducen con una facilidad los tales, de tal manera que si llueve no van a la iglesia porque se les encrespa el pelo. Sigamos. 21:8. Pero los cobardes, ¿qué más dice? Incrédulos. ¿Los qué? Abominables. Homicidas. ¿Los qué? Ay, hermano, siga ahí. ¿Qué más dice? Hechiceros. Los idólatras. Todos los que mentirosos tendrán su parte en el podio, donde estarán allí como campeones. Esta es la que, ¿sabe? Cuando hace referencia a muerte segunda, los que van a estudiar Apocalipsis, en la parte 4, muerte segunda hace referencia a el infierno. Ahora, claritos, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se va solito. Ninguno de los que muy seguramente hoy estén en el infierno pueden decir: Jesús me envió acá. Ninguno. Ninguno. Ninguno, hermanos. Entonces, Él es nuestra ¿qué? Propiciación. ¿Quién? Cristo. ¿Qué significa propiciación? Hilasmos. Que la ira de Dios fue por mis pecados, y la ira de Dios fue aplacada en Cristo Jesús por mis pecados. Ahora viene el otro término dentro de la doctrina de salvación llamada redención. ¿Cómo se llama? Ay, hermano, y somos tan ligeros para hablar de redención. Redención significa rescate. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vieja manera de vivir y de las viejas también. Maneras y costumbres de vivir. Estábamos y éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Pero a través de Cristo somos redimidos. ¿Qué quiere decir? Que se pagó un rescate. ¿Cuál fue el precio de ese rescate? Jesucristo. Pagó al doble su vida y su sangre. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Doctrina de qué? De la salvación. Premisa introductoria para los que van a estar en el Instituto Teológico en una asignatura llamada soteriología. Justificación. Justificación ciertamente viene del griego didakaio, que significa declarado sin culpa, pero no porque no seas culpable,
sino porque otro pagó por ti. ¿Claros? ¿Sí? ¿Por qué me miran así? ¿Sabes cómo el Padre te mira a ti? Como hijo. ¿Y sabes por qué te mira como hijo? Porque te mira a través de la persona de Jesucristo. Quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Y Él te ve como hijo y como hija, porque Él, permítame un tanto la analogía, se pone estos lentes llamado Cristo. Por eso se nos dice hijos. Justificación, santificación. El término sí aduce ciertamente como a separar, a consagrar, a dedicar, pero no solamente queda allí, sino que santificación señala o declara la obra del Espíritu Santo en el creyente día tras día. Por eso el creyente tiene que dar, repita conmigo, diga, fruto. ¿Qué tiene que dar? El fruto no es como algunos enseñan, que el fruto es tener, iba a decir, el fruto es tener 12, 144 mil 728, 5 millones 135 mil. Ese no es el fruto. No. El fruto y el que es digno es el fruto de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que aborreces lo que Dios aborrece. ¿Me estoy haciendo entender? Que amas lo que Dios ama. Que si pecas te arrepientes. ¿Qué significa ese arrepentimiento? Que si pecas te duele y no vuelves a hacerlo. ¿Claros? Pero eso, hermano, de que no, pastor, ¿cómo le parece? Es que llevaba 2 meses y más juicioso. Y me encontré con una compañera de estudio que hacía 32 años no veía, y la china me invitó y pues desafortunadamente caí, porque pues caí. Y es que lo que pasa es que me sedujo. No. Sencillamente, desde tu corazón no había un genuino arrepentimiento. Y eso ya lo habías incubado. Y cuando llegó el momento, lo único que faltó solamente fue consumar el acto. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? No, pastor, a mí me da, la verdad les digo aquí entre nos, aunque es una bestia asquerosa que de verdad aborrecemos, porque es el acusador de los hermanos, Hasatán, la serpiente antigua, es el diablo, ¿sí? Estamos claros que es terriblemente asqueroso. Procuras la división de la iglesia, procuras que los hermanos caigan, pero a la final, ¿sabe que a veces le siento como lástima? ¿Saben por qué? Porque a este pobre infeliz de todo lo culpan. Ay, pastor, ¿cómo le parece? Es que el diablo me hizo caer en fornicación. ¿El diablo? Vea. ¡Ja! ¿Cómo no? El diablo bajó y se le sonificó y le dijo, mire, o fornica con esa china o fornica o lo apuñalo. Y una vez le digo, o escoge el motel o lo escuartizo. Ya mismo. O usted le quita la ropa o aquí va a haber sangre. Y usted, ay, sí, no, mire, sabe que no, sí. ¿Sí? No, hermano. No, hermano. Ese pecado ya está incubado en el corazón y en la mente. Solamente falta llevarlo a cabo. Punto. Quien se arrepiente y es de una vez y para siempre. Punto, hermano. Esto no es como, a mí me decían en su momento, no, pastor, es que usted no sabe lo difícil que es salir de la tentación. Es que uno pasa por todos lados y en todos lados hay olor a saumerio, porque todo le huele a marihuana y a bazuco, hasta los saumerios, hermano. Y ese olor, hasta el olor al eucalipto. Es que, pastor, y uno cae en tentación. Hermano, la tentación está en todas partes, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Dónde no hay alcohol y drogas? Dígame usted. A ver, ¿dónde? En todas partes, hermano. Hay alcohol y drogas, hermano. En todas partes
hay una embajadora del diablo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermano. Tenga mucho cuidado, hermano. Las serpientes también se pueden disfrazar y pueden estar al interior de la iglesia. No, tranquilícese, hermana, no mire por debajo del asiento, no se afane. Pero sí pueden haber, hermano. Claro, embajadoras de Satanás que quieren hacer tropezar a los hermanos y traer división a un matrimonio. Y puede empezar por donde el hermanito que lo dice, ay, tan lindo. Ay, hermana, usted sí se ganó la lotería con ese hombre, ¿no? ¿Cierto? Y entonces va a ver el hermanito, tenga cuidado, hermano. No es que usted sea un campeón, ¿sí? Y entonces va a ver al hermanito y dice, ay, hermanito, ¿cómo le va? Hermano, es que mire, tengo en mi corazón, hermanito. Hermanito, ¿será que usted? Ay, huele, hermano, como a ángeles. ¿Qué se aplica, hermanito? Ay, hermano, tan bonito. No, ay, hermano. ¿Y usted se cree el campeón? Y dijo mi esposa, bueno, yo no sé cómo estarán haciendo con la cámara. Mi hijo Juan Camilo debe estar pegado al techo. Para que no te muevas, me dice. ¿Y usted se cree que es un campeón, hermano? ¿Ah? Como le dijo un hombre a mi esposa, le dijo, pastora, pero qué culpa si yo tengo feeling con las nenas. ¿Cuántos saben que mi esposa habla como de frente? ¿Alguien sabe o no? ¿No tienen ni idea? Mi esposa le dijo, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama un espíritu de lascivia, inmoralidad. Usted es un inmoral y corrompido. ¡Puf! Lo dejó quieto. Tenga cuidado. O usted, hermanita, si se le acerca algún hombre, ay, hermana, usted me recuerda a mi mamá. La típica, ¿no? ¿Cierto? La otra típica, así como algunos ahí lisonjeros. Uy, ¿cuántos saben que esa lisonja? ¿Y cómo se llama eso, hermana? Lisonja, adulación. Es fastidiosa, dijo una hermana aquí. ¿Sí es fastidiosa la lisonja y la adulación o no? Mamita, monita, mamacita, le toca al lado el conductor, mi amor. Y el tipo la mira y parece que botara babas así, espuma. Uy, asqueroso, ¿no? Es horrible. Entonces tenga cuidado, hermana. Ay, hermana, es que usted me recuerda a mi mamá. Ay, usted sí con esa cara de virgen de pueblo, hermana. Ay, no, hermana. ¿Ustedes creen que eso no pasa al interior de la iglesia? Ocurre, hermano. Ocurre. Así que a ser muy cuidadosos, hermanos, y a no culpar a nadie. Si dijo un hombre de Dios, autor, que amo y aprecio mucho: si hay bondad en mí, ay, Señor, es por ti. Si hay misericordia en mí, es por ti. Ay, Señor, si hay algo de nobleza en mí, es por ti. Si conservo aún moral, es por ti. Si hay pecado, es por mí. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Hay algunos hermanos, o que dicen hermanos, que se creen la última agüita, la última botellita de agua en el desierto, hermanos. Se creen el puntico de la I. Algunos hermanitos que se creen la última chupada del mango. Pare tantito, dijo Armando Alducin. Espérame tantito. El que crea estar firme, que cuide que no caiga. Mucho cuidado, hermano. Por eso las consejerías, damitas con damitas, varones con varones. ¿Claros? Punto, hermano. Muy bien. Eso con respecto a unos aspectos claves. Ahora, ya vimos de qué fuimos salvos. ¿De qué? De su ira. Hermano, devuélvame la baratija, por favor. Ya se le iba a clavar, hermano. No, tenga cuidado. Lo estoy salvando de que caiga en pecado, hermano. No, porque pecado sí sería quedarse con esto, hermano. Nah, hermano. Se pegan de nada, ¿no, hermano? Es una forma de decir. Mire, hermano, ¿salvos de qué? Vamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Él es nuestra? No. Mire, hermano, o me responde en el orden, o mejor cierra el pico, que se ve calladito, más bonito. A ver, ¿salvos por medio de quién? ¿Salvos de qué? O habla o habla. A ver, o bajo, como quiera. ¿No? Ok. ¿Salvos de qué?
de la ira de Dios. Hermano, es con Biblia. ¿Sí me estoy haciendo entender? Qué bueno que a uno le enseñaran así, hermano. A veces creo que algunos hermanitos no me responden o no me quieren responder porque saben que si no me responden bien, mis aurículas y ventrículas tienden como a choquearse. Si se choquean mis aurículas y ventrículas, yo parto. Y hay algunos que están empeñados en eso. Señor, o te lo llevas o te lo enviamos, pero no lo soportamos. Otra vez, ¿salvos de qué? ¿Por medio de quién? Él es nuestra, en Él nuestra, por Él nuestra. Muy bien. Y por medio de Él nuestra. Y esto a través de su Espíritu Santo. ¿Claros? Linda la doctrina de la salvación, ¿no les parece? Y esto por pura, no por tus méritos ni por mis méritos. Entonces, amados santos de Dios, salvos de la ira, ¿no? Y nos hace libres. ¿Pero libres de qué, pastor? ¿Sabe? Lo primero que yo creo firmemente es que Él nos hace libres de la dureza del corazón. Y seguidamente sí el pecado. ¿Por qué alguien mantiene en su pecado? Por la dureza de su corazón. Por eso pídale al Señor, ríndase, hermano. Y es donde uno viene y les dice: oiga, hermano, su oración, ¿cómo está de oración? Hay más de uno que lleva días sin orar. Y digo, ¿cómo hace? Digo, ¿cómo hace, hermano? ¿Cómo hace para no orar? Si uno todos los días le toca: Señor, por favor, Dios, guárdame la dureza del corazón, Dios. ¿Y en qué consiste la dureza de mi corazón? Que ver el pecado agradable. ¿En qué consiste la dureza de mi corazón? De amar lo que el mundo ama. En eso consiste la dureza del corazón, hermano. Por favor, hermanos, ¿cómo hacen si no hay oración? O sea, ¿usted cree que usted pasa adelante y yo lo soplo? Ah, porque esa es la otra, ¿no? Todos quieren libertad del pecado a través de soplos. Sea libre. ¿Y libre de qué? Ah, bueno, pero venga, no se vaya sin poner $1000, ¿no? Para que sea libre. Sea libre. Otro dijo: más. Y el manca. Y se paró y cogió a su amante y se fue para la casa. Dijo: Dios, pero ¿qué es esto, por el amor de Dios? Sé libre, más. Y sale y está anhelando y codiciando lo que otros tienen. Sé libre, más. Es la más criticona, murmuradora, fisgona y chismosa. Barre hasta los mismos infiernos, dijo alguien, con esa lengua que tiene. Dijo otro pastor: es que no consigo quien le coja dobladillo. Más. No, hermano. Poco de cordura, santos de Dios. Eso no funciona así, hermanos. No, hermano, esto es una rendición plena y total de esta carne. ¿Sabe qué quiere hacer esta carne? Todo lo contrario lo que Dios dice que hagamos. ¿Qué hay que hacer con esta carne? Doblegarla. O tú alimentas la carne o alimentas el espíritu, pero uno de los dos te consume. Y si es la carne, hay una bestia terrible, hermano, asesina. ¿Sabe cómo se llama? Pecado. Dijo uno de mis autores del siglo XVIII: o asesinas esa bestia llamada pecado, o la bestia te asesina. Charles Spurgeon. ¿Cuántos están tristes porque llueve? No da falta el desagradecido, ¿no? Si ve para que me trajo a esta iglesia y ahorita lloviendo, y yo que me mandé cepillar. Y la otra dijo: yo que me apliqué esta creatina. ¿Cómo es la cosa esa que se aplican? Bueno, me apliqué este almidón en el cabello y mire, 300,000 pesos. Y usted me trae a esta iglesia y lloviendo. Qué desgracia la mía. Hermano, somos así desagradecidos.
Cuando hay otros hermanos en las poblaciones orando por estas goticas que están cayendo. Hay que ser agradecidos. ¿Sabe que uno de los males y de las afecciones al interior del pueblo cristiano es la ingratitud? Por eso vemos el sacrificio de Cristo como algo. Y entonces ven la cruz y dicen: ay, Chuchito, ay, Chuchito, ay, Chuchito. Chucho está usted, hermano, de pecueca y mal olor, si no se arrepiente de estar pecando y pecando y pecando. Y como los toreros, no, por temporadas en la iglesia, y como los toreros por temporadas pecando y trayendo paliativos y soluciones en su propia carne y en su propia razón. ¿A usted quién le dijo que un trabajo le resolvía su situación de pecado? ¿A usted quién le dijo que casarse se le resolvía su situación de pecado? ¿A usted quién le dijo que asistir a una iglesia y ocupar una banca le resolvía su situación de pecado? ¿Sabe qué le resuelve su situación de pecado? Arrepiéntase y acepte al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, quien entregó su vida, derramó su sangre por usted y por mí, que somos pecadores, pero arrepiéntase. Así es sencillo, hermano. Esto no se predica, porque esto le puede estar ofendiendo al hermanito que más ofrenda o al que más diezma. Aquí, hermano, con sus monedas para otra parte. ¿Claros? Si usted viene a ofrendar y a diezmar, pero está en un pecado, mejor no lo haga. ¿Para qué se condena más, hermano? No. Aquí sus monedas no las necesitamos, hermano. La salvación no es por obras, es por medio de Jesucristo. Ahora bien, vamos a ver rápidamente, vayamos a Romanos capítulo 5 para ir concluyendo desde la exposición de la palabra. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Por la qué? Fe viene de pistis. Pistis del griego significa confianza plena. O sea, justificados pues, hagamos una paráfrasis sin ir a mancillar nuestra exégesis. Esto quiere decir nuestra interpretación o hermenéutica. Justificados pues por nuestra plena confianza en Jesucristo. Plena confianza, pistis. O sea, no hay un pistis de duda. Bueno, utilicé pistis para pistis, pero no puede haber nada de duda. ¿Claros? Justificados pues, dice la palabra, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Tenemos qué? Aparece Cristo. Sobre Él todo nuestro pecado. Sobre Él la ira del Padre. ¿Lo tienes, por favor, inquieto? Sobre Él la ira del Padre. ¿Para qué? Para que nos reconciliemos. ¿Sabes qué significa paz? Reconciliación. Éramos considerados ¿qué? Enemigos de Dios, pero viene Cristo y al venir Cristo fuimos ¿qué? Reconciliados. Entonces la paz que recibe el creyente es por medio de Jesucristo, porque éramos enemigos ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Muy bien, pastor, pero no me suena tanto eso como enemigos. Bueno, vaya al Antiguo Testamento, vaya a Nahum capítulo 1 versículo 2. Nahum. Sí existe en la Biblia, no me mire así, sí existe. Antiguo Testamento, profeta menor. Nahum. Aquí hay alguien que dice: Nahum la encuentro. Búsquela, hermano. Mire, 1:2, dice la palabra del Señor. Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus. Entonces, ¿de dónde sacó este predicador marihuanero que Dios es peace and love? Su paz y su amor está expuesta desde el sacrificio de Cristo en la cruz. Su paz y su amor no está expuesto por tus méritos o por tus obras. Si no es por medio de Jesucristo, eres enemigo de Dios. ¿Claros? Versículo 2, dice la palabra, Romanos 5:2, los jóvenes de la alabanza. 5:2.
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Mire lo que dice la palabra. ¿Sabe? Tenemos entrada por la fe. ¿Por la fe a qué tenemos entrada? ¿Quién me dice? Mire su Biblia. No me diga que a la iglesia porque me privo, hermano. Me privo. Tenemos entrada que por la fe a la gracia. ¿Y quién es la gracia encarnada? Cristo. Y por esa fe en Él es que hallamos nosotros ¿qué? Gracia. ¿Sabe qué significa gracia? Mire, voy a enseñarles un principio, por favor. Gracia significa un regalo inmerecido, ¿sí? ¿Es claro? ¿Sí? No significa que es gratis. Es que al creyente y al pueblo le encanta la palabra gratis. El hecho de que tú no hayas pagado no quiere decir que otro no haya pagado. ¿Claros? ¿Sí? O sea que sí se pagó un precio. ¿Claros? Nada en el ámbito cristiano es gratis. Lo que pasa es que te llegó a ti así por pura gracia. Pero que pagó alguien, sí. Cristo pagó y al doble. Hermano, no se acostumbre a la gratuidad, porque la gratuidad incuba mediocridad. ¿Se la aprendió? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Vaya ahí al versículo, por favor. Versículo del 13 en adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Mire, hermano, la más grande de las posesiones que hoy tenemos es la preciosa persona del Espíritu Santo. Por esto es que podemos soportarlas. Por eso desarrollamos paciencia, soportamos las tribulaciones, por eso somos probados. Pero saben, saldremos victoriosos, porque en nosotros mora la más especial de las posesiones, el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Muy bien. Continuamos ahí, hermano. Y dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿éramos qué? Ahora, cuando habla de esa debilidad, porque Cristo cuando aún éramos débiles, habla de aquellos creyentes que tropiezan. ¿Seguimos tropezando? ¿Quién es aquí no pecador? Ah, la hermana levantó la mano. Ah, no, discúlpame, hizo así. Yo dije, bueno, un ángel encarnado. ¿Quién aquí puede declararse no pecador? La hermana se levantó. ¿No? Úngenos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que aunque nosotros, escuche, amados santos de Dios, aunque nosotros ciertamente, aún en este forro mortal seamos débiles, escuche lo que dice la palabra. Ciertamente, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces no solamente habla de nuestra debilidad, sino en su momento de nuestra impiedad. Y mire lo que me llama la atención de un hombre de Dios que cuando abrió este texto su vida fue transformada. Acompáñeme ahí al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún campeones, Cristo murió por. Ay, nos encanta el término campeones. Que siendo aún pecadores. Ahora, escuche. Este texto no lo puede usted usar para abusar de la gracia. ¿Claros? No abuse de la gracia. Si Cristo murió por nuestros pecados y aún su amor por nuestros pecados, pero no abuses, hermano. Porque siendo aún ¿qué? Pecadores. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. Porque siendo aún pecadores, ¿quiénes?
Cristo murió por mí. O sea, reconociendo el apóstol Pablo que aún somos ¿qué? Débiles. Pero si acudimos a Él y su amor, Él es bueno, fiel y justo para perdonar. Y si hay perdón, nuestra vida tiene que ser transformada, hermano. Usted no puede decir, pastor, es que antes robaba y ahora robo poquito. Eso es como decir, pastor, sí sabe que tengo sida, pero poquito. No, hermano. Pecado es ¿qué? Pecado. Y sigue ahí el apóstol. Pues mucho más, ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados, pues mucho más, ya considerándose a nosotros justos por medio de Cristo, seremos salvos de ¿qué? De la ira. Pero por ti, por la gracia que se derramó, y esto por la persona de Jesucristo. No te engañes, creyente. No son tus virtudes, son las excelencias, los méritos y las virtudes de Cristo. Y termino acá con el versículo. Porque si siendo enemigos, ¿siendo qué? ¿Le quedó claro que eso éramos o no? Si éramos, ¿qué éramos? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por medio de mis méritos. Mire su Biblia o me va a dar algo. Repita conmigo, 2, 3, lo que lee en su Biblia. Fuimos reconciliados por, a ver, más duro, fuimos reconciliados por, ¿sí que no hay nada de mérito en ti ni en mí? Y sigue ahí. Y no solo esto, súmele a la lista de beneficios de la salvación, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ese término nos gloriamos es un término muy, muy importante y a no perderlo de vista. El término gloriar, alguien dijo, es una extremo gozo. No, es mucho más que eso, hermanos. El término gloriarse hace referencia a Filipenses capítulo 3 versículo 20. Gloriarse significa ciertamente que llegará un día que seamos semejantes al Hijo, a Jesucristo. Tendremos cuerpos glorificados y esa es nuestra esperanza. Déjeme concluir con esto. Yo no sé si es su esperanza, pero es la mía. Filipenses capítulo 3 versículo 20. Y tendremos cuerpos semejantes al del Señor Jesucristo. Y estaremos juntamente con Él y los demás hermanos. Y allí nos encontraremos con cada uno y lo reconoceremos. Veré yo al hermano, veremos a David, Juan, Mateo, Marcos, Lucas. Nos encontraremos a todos los hermanos. Y como hermanos seguramente nos saludemos. Y como hermanos seguramente en el cielo, hermanos, dice, nos gloriemos, o sea, tengamos cuerpos glorificados semejantes a Cristo. Y seguramente me encuentre a mi hermano. ¿Y qué creen que si me encuentro a mi hermano, qué va a pasar? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice si me lo encuentro a él en el cielo, qué va a pasar? ¿Hay qué? Hay gozo. Yo me lo voy a encontrar en el cielo y dice, ala, ¿cómo te va, chino? No. Yo me encuentro al hermano en el cielo. Hermano, ay hermano, ay mi hermana también, ay mi hermano y mi otro hermano y mi hermano y mi hermano y mi hermano. Y me voy a gozar por verlos en el cielo a todos. Y ustedes se gozarán y nos gozaremos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Pero lo más importante de todo esto, amados santos de Dios, es lo siguiente: que tú me llamarás hermano, te llamaré hermana y te llamaré hermano y hermano, y nos gloriamos y nos gozamos en el Señor. Pero lo más valioso de todo esto es que nos encontraremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él me dirá hermano por gracia y yo le diré hermano por puro amor. Y saben,
seguramente me lo encuentre. Y cuando Él me vea me diga: ay, hermano, ya no será mi Señor, será mi hermano. Esa es mi esperanza. Y yo no sé si sea la suya, pero si no es la suya, entonces, hermano, usted no ha tenido claro qué significa salvación. Pero si esa es su esperanza, Cristo resucitado y usted en cuerpo glorificado, diciéndole al hermano, y él diciéndote: hermano, y lo mejor de todo esto, y volteas a mirar y te encuentras a tus hijos, y te encuentras a tus nietos y a tu cónyuge, y ves como Cristo a cada uno de los hijos le dice: ay, mi hermano. Yo no sé, hermano, pero esa es mi esperanza. No sé si sea la suya, pero una recomendación le hago, amado santo: aférrese a Cristo, en quien es nuestra única salvación. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias por este bendito tiempo, Dios. Gracias por enseñarnos doctrina de la salvación, Señor, y hacernos saber, Señor, que la salvación no es por obras, sino por las obras de Jesucristo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas, y Jesucristo cumplió con todas esas demandas por su vida perfecta y sin pecado, el Cordero Santo que fue inmolado a favor de nosotros. Alguien tenía que pagar por el pecado, y el Cordero Santo tomó mi lugar. Señor, gracias. Gracias, bendito Rey. Nos muestras tu fidelidad, Señor, pero también nos muestra lo débil de nuestra humanidad. Gracias por la obra redentora divina de la cruz. Ay, Señor, ayúdanos, buen Dios, Señor, por favor, a aferrarnos a tan especial esperanza, Señor, y es la de un día gloriarnos. Esto es conforme a la imagen de Cristo. Y esto no por mérito nuestro, Señor, sino por los méritos, las excelencias y las virtudes de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey del cielo y de la gloria. Gracias, Señor. Ay, Rey, gracias, Señor, por hacerme libre del pecado, pero también, Señor, por librarme de la ira, Señor. Oh, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo, mi Cristo. Gracias. Gracias por ser mi mediador. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Y por favor, Señor, ten piedad de cada uno de nosotros, Señor. Principalmente de mí, ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Oh Señor, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Señor, y límpiame de mi pecado. Esta debe ser tu oración, verdadero cristiano penitente. Acudir en arrepentimiento y plegaria, pidiendo que seas santificado, purificado. Pero arrepiéntete hoy y acude ante el trono de la gracia y dile: Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones. Dígaselo por el amor de Dios, hermano.
Reconozco que mi pecado está siempre delante de mí, Señor. Contra ti solo he pecado, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, Señor, reconozco, en maldad he sido formado, en pecado he sido concebido, Señor. Purifícame, Señor. Lávame, Señor. La sangre del Cordero y seré más blanco que la nieve. Ay, Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones, Señor. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero por favor, Señor, no me eches de delante de ti, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, por favor, Señor. Hazme saber que en tu salvación hay gozo. Y por favor, pon en mí un espíritu noble que me sustente. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Tú no quieres sacrificios, Señor, ni holocaustos en medio de pecado. Tú lo que anhelas es obediencia. Y harás el bien con benevolencia a los tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y te bendecimos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Y queremos exaltar tu nombre, Jesucristo. En ti está nuestra propiciación, por ti nuestra redención, en ti nuestra justificación y por medio de tu Espíritu Santo, santificación. Señor, gracias por hacernos ver, Señor, a la luz de la palabra, tan noble y amoroso plan para con nosotros. No nos queda, Señor, sino como creyentes, tener la meta de reflejar a Cristo resucitado, andando en el Espíritu, como quien está unido a la vid verdadera. No basta con decir hijos de Dios o salvos por gracia. Es cierto, pero es necesario demostrarlo en nuestra vida cotidiana. Es necesario negarnos al pecado, abandonar la impiedad, aborrecer las obras de la carne, renunciar a los deseos mundanos. Es necesario para que la obra del Espíritu no sea estorbada y podamos dar fruto, fruto que refleja el carácter de Jesucristo. Gracias, Señor, por este bendito tiempo. Queremos adorarte y bendecirte, Jesús, y exaltar tu nombre.